En el episodio de hoy llegamos a la impresionante Laguna Colorada. Salimos de la reserva y sucesos inesperados hacen que cambiemos radicalmente de dirección. Nos habían dicho 1000 veces que no fuésemos por ahí ni en broma. Hasta aquí llegamos, estamos enterrados. Pero opiniones contrarias nos exponen a una de las situaciones más complicadas del viaje. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Buenos días. Se congeló el agua. Tenemos que esperar. Oh, Dios mío. ¿Tendrás tu frío? La sorpresa de la mañana es que el tanque de agua limpia se nos ha congelado. Las tuberías, el agua de las tuberías. Y deberíamos de haberlas vaciado claramente, pero como estaban dentro de la furgo no creíamos que se fuesen a congelar. No sé por qué. Así que vamos a tomar una medida extrema de calentamiento de tuberías. No sale agua. Creo que viendo este lugar sobran las explicaciones y todos podréis comprender por qué teníamos tanto empeño en hacer esta ruta. Hay muchas formas de valorar el riesgo y la toma de decisiones a veces es una tarea muy difícil. Nosotros sabíamos que llegar hasta aquí podría salirnos muy caro, en todos los sentidos. Pero, ¿qué es la vida sin un poquito de riesgo? A veces nos saldrá mal. Otras nos permite llegar a poder ver con nuestros ojos estos lugares. Bienvenidos al paraíso de los flamencos. La Laguna Colorada es un lugar único en el mundo. Situada a 4.300 metros de altitud, esta inmensa masa de agua salina debe su característico color rojo a las algas y sedimentos minerales que residen en ella. A primera hora de la mañana, toda la orilla está congelada. Los flamencos duermen dentro del agua y esperan a que el hielo derrita para comenzar su día. Nos despertamos pronto y nos sentamos a contemplar durante horas el espectáculo que acababa de comenzar. Ojalá os guste. Ojalá lo disfrutéis con nosotros. Ojalá entre todos empecemos a cuidar de este planeta que nos lo da todo.
cambio de ruta, después de hablar con 4 guías que estaban aquí en el parking de la Laguna Colorada, la ruta que teníamos prevista no vamos a poder pasar con esto, porque hace menos de un mes uno de ellos ha intentado subir con una Sprinter de doble rueda por ese camino y se ha dado la vuelta porque no pasaba. Así que vamos a pasar por la ruta de las lagunas del oeste, que se suponía, por lo que sabíamos de antes, que estaba mucho peor, pero que nos dicen que ahora todo el mundo viene por ahí y que eso está mejor. Así que cruzamos los dedos y esperamos que sea verdad. Volvemos a nuestra conductora de rally. Y a eso me refería yo antes con lo de la toma de decisiones compleja. El fortuito encuentro con esa persona hizo que cambiásemos todos nuestros planes. Algunos dirán que es el destino, que ya estaba escrito. Nosotros nos arrepentiríamos mucho de tomar esa decisión, que creíamos nuestra. ¿Crees que se hace amiga tuya? ¡Sí! Eres un celoso. Hola. Buenas tardes. ¿Los tickets del Parque Nacional? Acabamos de pagar un peaje por esta carretera. Bueno, si es porque no tenga... Esperemos no tenga tantos agujeros como los anteriores, pero es un poco irónico. Aquí están. ¿Pero se les quedan? Ah, vale. ¿Te ha gustado la reserva? Me ha encantado y me está encantando, que esto no lo llamarán reserva, pero es impresionante. Esta es la ruta de las lagunas oficial. Eso es, la del oeste. Vale. Estamos haciéndolo todo y casi ni nos hemos enterado de por qué. Pero esto es un espectáculo y aquí no hay nadie en todo lado. Porque ya no es la reserva igual, ¿no? Lo que hay es alguien aquí un poco nervioso. El cartón. La Reserva Nacional de Fauna Andina es la reserva más visitada de todo el país, que recibe como unos 40.000 visitantes al año. Nosotros no venimos en temporada súper alta, Ni nada que se le parezca. así que no había 20.000 flamencos, pero había muchísimos. Yo nunca había visto tantos. Y ahora seguimos camino hasta el árbol de piedra. Hasta aquí llegamos, estamos enterrados. Hemos pagado por esta carretera. Mantiene y cuando te digamos giras más o menos. Quedarse atascado en arena es complejo, pero quedarse atascado en arena a 5.000 metros de altitud, a kilómetros y kilómetros de la civilización más cercana, aparte de complejo, da miedo. Tenemos para un rato aquí, ¿eh?
escucho. Todo tranquilo. Esta subida y luego ya no. Todo bien. Todo está bien. Listo. Aquí no vas a venir, no para nada por allá anda. Ok. Madre mía, menos mal que han parado a ayudarnos. Impresionante la técnica para sacarla haciendo el columpio. Claramente no conduzco tan bien off-road, pero he aprendido una nueva técnica. Joder, se ha hecho un agujero que cubría media rueda de atrás y nosotros tenemos tracción trasera. Entonces es súper difícil, pero es que hay mucha arena. Ojalá los minatos no se les queden. Hemos quitado todas las piedras del camino y aplanado la arena lo que hemos podido, así que a ver si consiguen pasar sin caer. Ahí va Flo. Sigue, sigue, no pares, sigue. No se hunde. Aquí. Es mazo arena, mazo. Oh. Hemos avanzado 15 metros. No, 200 metros. Estrategia número 1. Nada enterrado esto. Sí. Dale, dale, estás. No. Está bien, ¿eh? Sigue adelante, atrás, adelante, atrás. No. Siguiente intento. Ahora a ver si la rueda de atrás, dándole marcha atrás, saca la de delante del socavón, porque es imposible que salga de ese agujero. Parte las tablas y solo se entierra más. Y por cierto, llevamos aquí 2 horas y no ha pasado nadie. Aún queda otro tramo muy difícil hasta donde estamos nosotros arriba. Así que igual dormimos aquí. A ver, sistema patentado Minato Van Life. Se funciona, lo vendemos. Voy a beber un poco de agua, ¿eh? Sí. Bueno. Pero la idea funciona. Sí. Dale. Sí. Pero no pares. No, la de atrás ahí. Hundida. Espera. Wow. 3 rescates después, la salida de esta subida está
a 30 metros de nosotros. ¿Cuántas horas hemos pasado ahí tirados? No sé qué hora es. Son casi las 3 de la tarde, salimos a las 10:30 de la mañana. Sí. De hace ni 10 kilómetros. No, que nada. 5 kilómetros. Bueno, toma, ya ve. Que no nos hundamos de nuevo. listos? Pero la gente es súper amable, ¿eh? Se nota la ética del desierto. Muchísimas piedras, Hostia. Bien. Bien. ¿Puedes ver? Sí, están justo detrás pegados. ¡Salimos! Hostia, que se subida también, ¿eh? Creo que en algún momento del día de ayer o anteayer hemos dicho que la carretera no estaba tan mal. Va a ser que no es verdad. Se va a atascar de nuevo. Llegamos al árbol de piedra y una vez más tenemos informaciones contradictorias. Mañana nos toca salir tempranito para que si nos pasa como hoy, nos quedamos por ahí atascados, tener hipótesis de gestionarlo y salir y llegar en tiempo útil a donde queremos llegar, porque hoy nos quedamos a 15 kilómetros del sitio de donde hemos empezado la ruta. Hemos avanzado muy poco, pero como hemos tenido una serie de percances, pues primero nos hundimos nosotros, luego se hundieron nuestros compañeros de viaje, luego se han vuelto a hundir y luego se les reventó la bomba de agua. Así que mañana seguiremos hasta el desierto de... ¿cómo se llama? Silali, no me acuerdo. El desierto, este desierto. Y ahí preguntaremos a los militares cómo está la carretera más adelante, porque al parecer hay una carretera de una mina que puede estar muy bien y la que pensábamos que íbamos a hacer igual no está tan bien. Así que nunca se sabe, todo una descubierta. Son las 6:30 de la tarde y Moni ya está de pijama. Yo siento que son las 2 de la mañana, o sea, creo que ningún día ha sido tan reventada en mi vida, ni tan aventura, Sí, Dios sí. mío, 15 kilómetros en un día entero, hemos avanzado. Mañana hay más. Buenas noches. Esa noche, las horas de esfuerzo bajo un sol inclemente a 5.000 metros me pasaron factura. Me desperté a la mitad de la noche con náuseas, vómitos y la sensación de que me iba a morir en la mitad de la nada. Por suerte, se quedó en un susto. Mal de altura, deshidratación, quién sabe. Pero me hizo recordar bien fuerte una vez más que solo vivimos una vez, así que a aprovecharlo.